Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola, mi nombre es Williams Trigueros y déjeme decirle que este día estamos haciendo historia aquí en el seminario de Dallas, y estamos haciendo historia porque el seminario de Dallas ha tenido el podcast en inglés que se llama The Table. Pero este día estamos iniciando con el primer podcast. Déjeme decirme que ese es el tema de hoy, acerca de la educación teológica, pero más específicamente tiene que ver con la formación espiritual. Y conmigo tengo a mi querido Jim Adams, doctor Jim Adams. Es un privilegio tenerte aquí, Jim, y estar dispuestos a conversar sobre este tema tan importante. Pero antes de hacerle la primera pregunta a Jim, déjeme presentarlo a él. Jim Adams ha tenido el privilegio de ser misionero en diferentes partes de América Latina. Primero, si no estoy mal, y ahí me equivoca, me corrige después si estoy mal en los lugares, pero empezaste en Argentina, en El Salvador y después en Guatemala. Y ahora te tenemos aquí en el área del Metroplex en Dallas. Cuando estuviste en todos estos ministerios y en todos estos países sirviendo a la iglesia y sirviendo también a los estudiantes en el área de la formación espiritual, más en tu paso en el seminario en CETECA, en el cual también fuiste el presidente del seminario y brindaste muchas de las clases que tienen que ver con este tema de la formación espiritual. Y ahora también aquí en el seminario de Dallas, especialmente en el departamento de español, también sirviendo la clase de formación espiritual. Jim, empecemos con una pregunta que te la quiero plantear de esta manera. ¿Por qué estudiamos teología y cómo debemos cambiarnos ¿Cómo debe cambiarnos la educación teológica? Te la leo una vez más porque mi lector no está tan bien. ¿Por qué estudiamos teología y cómo debe cambiarnos la educación teológica? Ahora sí. Antes que nada, muchas gracias, Williams, por la invitación. Uh-huh. Refleja también el interés que tú tienes en que los estudiantes y también los profesores, que salgamos todos conformados a la imagen de Cristo como parte de nuestra experiencia en la educación teológica y en particular en lo que es DTSI. Uh-huh. Y estoy muy contento por la oportunidad de estar contigo y platicar de este tema, conversar sobre la formación espiritual, que es un tema a veces no tan conocido. Uh-huh. Por lo menos no era tan conocido en el tiempo mío. Uh-huh. Cuando yo estudié aquí en el seminario de Dallas, no se hablaba de la formación espiritual en la educación teológica. Oh, wow. Hablábamos de la vida espiritual, la vida con Dios, de cómo cuidar nuestra vida devocional con el Señor, pero no directamente de la formación espiritual. Uh-huh. Y la formación espiritual tiene mucho que ver con la educación teológica, porque la palabra teología, obviamente, es el estudio, son las palabras de Dios, los pensamientos de Dios, y Dios es un Dios transformador. Cuando estudiamos su palabra, cuando pensamos en sus pensamientos, eso debe producir un cambio en nosotros. Ese cambio que experimentamos y que seguimos experimentando, porque no vamos a salir como si fuera totalmente espiritualmente formados de seminario, esa experiencia de andar con Dios en un proceso de cambio es también el proceso que llevamos a la iglesia como producto de nuestra educación teológica. No solo lo que sabemos, no solo lo que podemos hacer con nuestras manos ya adiestradas por la experiencia que tuvimos en el seminario, pero es un cambio de corazón que también le llevamos a la gente. Me gusta lo que dijo uno de los padres del desierto, Evagrio Póntico, dijo que todo aquel que ora en verdad es teólogo y todo teólogo es el que ora en verdad. Oh, wow. Mm-hmm.
Entonces, como parte de la teología, adoramos a Dios. Aprendemos a orar como una parte íntegra de lo que es la educación teológica. Bueno, gracias Jim por esta aclaración y obviamente estás dando diferentes puntos e ideas que resaltan. Me pareció curioso que estás diciendo que en tus tiempos no se hablaba de formación espiritual. El gran chiste es que después de la salida de nuestra promoción implementaron el programa de formación espiritual viendo que tenemos que hacer algo aquí. Si salieron mal, no. Pero sí, por ahí comenzaron, porque no se conocía como parte de la educación teológica. Por lo menos no como hoy. Sí. Y fíjate que esa misma idea yo me había quedado más como vida espiritual. Y cuando vengo al seminario de Dallas y escucho formación espiritual, tiene más sentido. Te estás formando y acabas de decir algo clave, obviamente respondiendo a la pregunta, es que no puedes entonces separar lo de la teología y la formación espiritual. Entonces están conectadas, es prácticamente lo mismo. En muchas partes se oye que hay una tensión en la educación teológica entre la excelencia académica y la devoción a Dios. Pensando entonces en la parte de cuando mencionas de teología, estás pensando en la academia, estás pensando en lo teológico. ¿Qué opinas sobre esa tensión? ¿Es verdad lo que pasa? Y aquí cuando vas en la excelencia académica y en la devoción a Dios, de repente sale esa idea también de que a veces en los seminarios sale ese mal chiste de seminario o cementerio, porque no te cultivas la educación, la formación espiritual. ¿Es verdad eso? ¿Cómo manejas esa tensión? Es un concepto que se oye en muchas partes, que hay que mantener un equilibrio entre lo devocional y lo académico. Hay que tener excelencia en lo devocional y también excelencia en lo académico, pero manejamos el concepto de dos partes que no se encuentran en una unidad formativa. Y tengo que confesar que cuando comencé a escuchar eso, y en mi tiempo como presidente, como rector de CETECA, a veces los estudiantes llegaban a mi oficina y decían algo como lo siguiente: profe, no sé qué me pasa. Antes de venir al seminario yo tenía una vida muy fuerte, muy desarrollada con el Señor. Yo oraba mucho, meditaba en la palabra. Ahora me siento seco, me siento perdido. ¿Qué pasa? Era una forma, de cierta manera, de culpar la educación teológica con un declive en la vitalidad espiritual del estudiante. Tengo que confesar que al principio mi consejo era más como, bueno, tienes que pasar más tiempo orando, más tiempo en tu meditación personal en la palabra, sin entender que esa tensión era la educación teológica. En ese momento el estudiante está luchando con cómo integrar la palabra de Dios estudiada con excelencia con la transformación de su propio corazón. O sea, el estudiante mismo llega con mi vida espiritual por aquí y ahora voy a aprender cómo ser buen ministro, buen pastor en la iglesia. Voy a aprender cómo tener éxito en la iglesia con mis nuevas habilidades, con mis nuevos conocimientos. Y el mismo estudiante manejaba las dos partes como una dicotomía, por decirlo así. Y yo caí en eso. Lo separa. Yo pensando que, lo que tienes que hacer es mejorar la parte devocional. En lugar de entender que en el seminario tenemos que, hasta cierto punto, desaprender nuestros conceptos de cómo es Dios, para aprender
cómo es Dios en verdad. O sea, son momentos de estudiar la palabra y quizás ver que las cosas no son como yo creía. Yo no soy como yo creía. Dios quiere hacer nuevas cosas en mi vida. Y me di cuenta también que, bueno, ¿sabes quién es el gran ejemplo de esta integración? Ajá, dime. Por supuesto, es el Señor Jesucristo. Ahí está. Y estuve pensando en el Sermón del Monte, y Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás, por ejemplo, no adulterarás, comienza a dar la ley. Pero como tú sabes, William, él le da a la ley una perspectiva penetrante. Ya veo que mi enojo con mi hermano es matarlo. Veo que mis concupiscencias, la codicia hacia una mujer es como adulterio. O sea, el Señor combina la exégesis verdadera de la ley con una confrontación de mi propia falta de justicia. Entonces no hay una dicotomía para el Señor Jesús. Él toma la palabra, hace la exégesis más maravillosa de toda la historia y aplica su exégesis de la ley a mi corazón. Entonces no es cuestión de ser más devocionales, ni tampoco más académicos. O sea, Él es el modelo de que somos personas integradas. No se puede separar la cabeza del corazón. Lo que aprendo de Dios, la forma en que Dios me ilumina, debe producir una confrontación, cambio, sí. una transformación en mi corazón. No sé, en tu experiencia en el seminario, ¿cómo era la tuya? Sí. Porque ahora yo hago la pregunta. Sí, yo estoy viendo que ya cambió los roles. Y con gusto te contesto. Me interesa saber cómo fue tu experiencia. Esa es parte del diálogo, y me gusta la palabra que hiciste, es integrar y el equilibrio. Y obviamente este es, digamos, tu experiencia y tu enfoque y cómo has venido trabajando, obviamente tú mismo, pero al ver la experiencia de los estudiantes. Y fíjate que mi experiencia como estudiante, gracias a Dios, el Señor me permitió pasar por esos seminarios, y sí se vuelve de repente muy rutinario. Y es que hay que ser sinceros. Todos los días abres la Biblia. Estás con un contacto en la Biblia diario que, si no tienes cuidado, se vuelve a estar rutinario. Puedo entender lo que tú estabas diciendo de estos estudiantes que llegaban a tu oficina a decirte esa separación, pero también me acabas de ayudar para entender en esta idea de yo llegué al proceso de que mi éxito en la formación espiritual o en mi relación con Dios llegó hasta, para que no se volviera fría o rutinaria, tal vez voy a mencionar esa palabra, no, rutinaria, de todos los días, integrar mi relación con el Señor con lo que estoy haciendo. Y he dado algunas veces este ejemplo, cómo ayudar para que mi relación con el Señor estuviera cercana y creciendo, cuando lo que tenía que ser es un trabajo, digamos, una monografía de 20 páginas. Entonces ahí empezó la integración. Sí. Venía entonces, y a veces, voy a ser honesto, venía entonces y tenía una fecha para entregarlo, y ya se estaba acercando la fecha y no lo tenía listo, y a veces sentía, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo el tiempo, o siento que no tengo la habilidad para hacerlo. Te puedo decir muchas escenas donde estaba arrodillado a la orilla de mi cama, estoy pensando cuando estaba estudiante, soltero y casado también me tocó, entonces diciéndole al Señor, no lo puedo hacer, no tengo las habilidades para hacerlo. Si era, por ejemplo, un trabajo exegético, Señor, ayúdame a hacer este trabajo. Entonces, no sé si estás captando mi idea ahí de que,
de esto es lo que se trata. No tenía entonces que separar, como antes uno decía, esta es la parte entonces de entregar los trabajos y pongo a Dios a un lado y mi trabajo físico acá. No, es de integrar lo que mi relación con el Señor fuera entonces formándose a través de ese trabajo que estaba escribiendo, que de repente era un tema bíblico que estaba colocándolo ahí. Entonces, no es una cuestión de un equilibrio entre lo académico y lo devocional. ¿Hay algo más? Bueno. Es una integración. Uh-huh. El ejemplo que diste es un ejemplo excelente. Lo que fuiste aprendiendo era la dependencia. Fuiste aprendiendo a no confiar en ti mismo. Entonces, la palabra de Dios comienza a cambiarnos y a veces exponernos. Ese es un proceso. Y algo que hay que aprender en el seminario es que, y no digo que el ministerio sea carnal, no estoy diciendo eso, pero el ministerio se presta para la carnalidad. ¿Y por qué digo eso? Explícanos un poquito eso, porque aquí sí, se presta para la carnalidad, porque estoy pensando ahora en nosotros los líderes, los pastores, los egresados de los seminarios, porque nos levantamos delante de todos y todos nos ponen atención. Damos la palabra de Dios. Él es el santo. Okay, su consejo vale más. Uh-huh. Su voz es la voz cantante aquí en la iglesia. Y de repente comenzamos a creer eso. Uh-huh. Y comenzamos a confiar más en nuestras manos, nuestras capacidades. Y uno de los grandes escritores sobre el tema de la formación integral, pensando esta vez en el liderazgo, Robert Clinton, él dice que las manos se forman antes del corazón. Oh. Pero el ministerio tiene que fluir del corazón por medio de las manos. Entonces, yo no era tan maduro como... Estamos en el camino. Como caso tuyo. Yo pensé que al salir del seminario, yo iba a contar con las herramientas para tener éxito en el ministerio. Uh-huh. Eso era mi perspectiva. Estoy aquí para... Y yo tenía un buen caminar, una buena relación con el Señor. O sea, yo disfrutaba de mi tiempo con el Señor, mis tiempos de oración y meditación bíblica. Sin embargo, mirando atrás, yo veo que mi idea era, voy a salir del seminario con las herramientas que yo necesito para tener éxito. Y de veras, yo aprendí o recibí muchas herramientas que eran indispensables y hasta el día de hoy lo son. Herramientas muy valiosas. Pero no estaba yo preparado para tratar con los afectos y amores de mi corazón. Entonces, en algún momento, la palabra de Dios tiene que cambiar los afectos, los amores de mi corazón, que casi siempre están centrados en mí mismo, en mis planes, en mi éxito, en lo que yo quiero que el Señor haga por medio de mi ministerio. Y eso es un proceso sí. de madurez en Cristo. Y bueno, y vamos a esa palabra de formación, pero por lo que estás diciendo es el antes, el durante y el después. Antes de que alguien pase por un seminario, el tiempo que pasa en el seminario, pero nos estás contando aquí ya también cuando ya la persona pasó por el seminario, el entrenamiento y está también ya en el ministerio y redunda en nuestro corazón, en nuestra relación con el Señor. Te pregunto esto, ¿en qué consiste a todo esto que estamos hablando de la formación espiritual? ¿En qué consiste la formación espiritual y qué queremos decir con esa frase? Buena pregunta. Si no definimos la formación espiritual, vamos a confundirla con la vida devocional, o sea, las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales tienen su papel en la formación espiritual, pero no es sinónimo. O sea, las disciplinas espirituales
por más que las practiquemos, no son en sí mismas la formación espiritual. La formación espiritual es, tiene 4 partes. En primer lugar, es ser formado a la imagen de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Es la grandeza del amor de Dios, que Él me formaría a mí a la imagen de su Hijo amado. Asombroso, maravilloso. Esa es la meta. La segunda parte es por el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad para formarme a la imagen de Cristo. Yo no sé cuáles son las cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas. El Espíritu Santo, sí. Él las sabe. Él las sabe demasiado bien. y me las dice. Ajá. Y obviamente en nuestra teología el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra de Cristo en nosotros. Tercer elemento es la comunidad de la iglesia. No es solo un proceso de que el Espíritu Santo me forme a la imagen de Cristo. Ahí, aparte de lo demás, la iglesia tiene un gran papel. Los dones de los demás, las relaciones en la iglesia, que a veces son relaciones difíciles. Ahí maduramos en esa comunidad. Y la madurez de otros también. Correcto. O sea, estoy para ayudar y para ser ayudado. Sí, correcto. Y por último, es para que nosotros demos fruto en el mundo. O sea, la formación espiritual no es para mí. Es para que yo sea de bendición, de edificación. Si pensamos en Juan 15, es llevar fruto. Las ramas, si pensamos en Juan 15, las ramas no producen uvas para comérselas. Las uvas no son para los pámpanos. Los pámpanos producen fruto para alimentar a los demás. Entonces, alguien dijo, como una definición muy sencilla de la formación espiritual, es el proceso de ser formado a la imagen de Cristo para el bien de los demás. Creo que es una buena definición corta que capta la idea de ser transformado en la imagen de Cristo, pero pensando en cómo bendecir a los demás. Y gracias por eso, las 4 facetas. Creo que eso nos da perspectiva y nos enseña esas las 4 de Cristo, el Espíritu, la comunión con los demás y el dar. Y obviamente hasta cuando llegas al dar requiere humildad, porque generalmente el corazón, eso no lo podemos ver con el corazón humano que tenemos. Todo queremos entonces para acá. Y requiere que Dios esté obrando en mí. ¿Qué tengo para dar? ¿Fruto de Jim Adams? El mundo no necesita nada de eso. Ya te entiendo. Entonces ya se ve la lógica, por decirlo así, de la formación espiritual. La formación de Cristo en mí es el fruto que nosotros le ofrecemos a los demás. Es el fruto que el mundo necesita, que desea, creo yo, aún a veces sin saberlo. Pero sí, el proceso es importante para llegar a eso de dar de nosotros mismos. Y Jim, cuando estabas hablando, es que la palabra formación es una palabrita, pero te trae tantas figuras, te trae la formación de un niño y el proceso que lo lleva, que nosotros obviamente, niños espirituales, ya estamos niños, en el camino, pero también estaba pensando en Jeremías, allá con el alfarero, y estamos en las manos del alfarero, y dice entonces que él va armando y va de repente quitando cosas que no están bien, y va haciendo ese jarro, lo que esté haciendo. Eso me gusta de la formación. Estamos entonces formando, ya sea formándonos entonces antes, por ejemplo, si venimos a una institución a estudiar, no formó allá, nos sigue formando donde estamos, y en el ministerio es la calidad de nosotros, o también de repente la actitud de poder seguir siendo moldeados por el Señor y seguir quitando las cosas que, como tú decías, el mundo no necesita más de William, necesita más de él. ¿Y cómo pasa eso? Cuando el Señor nos sigue formando. En tu caminar, Jim, sé que tú has investigado este tema
Y es más, tú investigaste la relación entre la formación espiritual y la educación teológica. Entonces, cuando hiciste ese trabajo de investigación, ¿qué descubriste? ¿Cuáles son los factores que influyen en que la formación espiritual, cuáles son los factores que influyen en la formación espiritual en la educación teológica? Sí, gracias por la oportunidad para hablar de eso. En algún momento yo quería saber cuáles son los factores en la educación teológica que más influyen en la formación espiritual del estudiante. Si pensamos en la vida de un seminario, hay muchas cosas muy buenas. Uh-huh. Capilla, grupos de oración, semanas especiales de énfasis espiritual, retiros, el modelo de profesores, muchas cosas que obviamente hacen una contribución positiva a la formación espiritual del estudiante. Pero yo quería saber cuáles son los factores más importantes. Muy bien, buena pregunta. Entonces, hice yo hice el proyecto de investigación con 3 seminarios en América Latina, hablando primero con los estudiantes y luego con los profesores. Lo interesante es que el factor que salió de mayor importancia es la práctica de las disciplinas espirituales bajo o con el apoyo de los profesores. O sea... Como mentores, ¿no? Como mentores, exactamente. Y como mentores muchas veces informales. No tiene que ser un mentoreado formal. Cada semana, cada miércoles nos reunimos para... No, los estudiantes quieren ver en sus profesores la integración de los profesores, de su conocimiento con su devoción. O sea, están buscando en el profesor no solamente el conocimiento, sino también su ejemplo de integración. Lo interesante de eso es que en los años, la década de los 70 del siglo pasado, obviamente, la famosa ATS lanzó un gran proyecto sobre lo que ellos llamaban el desarrollo espiritual, buscando la respuesta a la misma pregunta. Llegaron a la conclusión que la formación espiritual de los estudiantes comienza con los profesores. O sea, los profesores tienen el papel preponderante de mayor influencia, pero en especial su influencia en ese momento en que el estudiante está tratando de descubrir cómo relacionarse con Dios. Esos son momentos sensibles. Entonces los estudiantes me hablaban de que antes de llegar al seminario, yo no sabía cómo estudiar la Biblia. Yo no sabía cómo meditar en la Biblia. Yo no sabía cómo orar mucho. O sea, me decían que yo duraba 5 minutos, si eso, en mi vida de oración con el Señor. Y a veces nos olvidamos de eso, de que los estudiantes lleguen a veces sin haber recibido una formación en esos hábitos de comunión. Pero el objetivo no es solo que el estudiante haga esto, que haga el otro, que cumplamos con esta disciplina, que hagamos la otra, para ya sentirnos superiores a los que no lo hacen. Son tiempos de comunión y el profesor es el que sabe ayudar al estudiante a madurar en su práctica y también en su teología de cómo usar las disciplinas espirituales para sostener su comunión con Dios. Fue muy interesante para mí. Yo tenía 4 hipótesis. 2 cayeron de no muy válidas, como tú conoces el sistema de los proyectos de investigación. Eso fue algo que me abrió los ojos, porque tampoco, William, se trata de un programa muy desarrollado, muy complicado,
Porque a veces esa es la resistencia que encontramos. Tú eres el director de DTSI y sabes que nadie tiene mucho tiempo extra. Y a veces hay resistencia en el seminario pensando, bueno, si hacemos esto de la formación espiritual, tenemos que votar algunos programas para ya traer todo este paquete de la formación espiritual. Y no se trata de eso. No, tiene que ir incluido, integrado, como estás diciendo. Y me parece interesante, y ahora pensando en el testimonio y en el legado del seminario de Dallas, y es precisamente lo que sale en las encuestas. Los estudiantes, cuando se ponen a ver su experiencia pasada en el seminario, dicen los maestros, Sí. el contacto con los maestros. Entonces, ahora que tú dijiste eso, me hizo el clic. Ahí está entonces parte del secreto de cómo el estudiante se conectó con el maestro. Y es cierto, en una clase, pero también fuera de la clase. Obviamente, tú sabes que hay cosas directas e implícitas en una clase de cómo relacionarte con Dios y cómo manejar esa relación espiritual. Y puede ser, o esa formación espiritual, que en una clase se modeló el maestro para el estudiante. Pero obviamente, al ver al maestro allá y después que tenga el tiempo para ir a tomarse un café o para de repente ir a una iglesia o qué sé yo, verlo el uno al uno, cara a cara, obviamente ese mentoreo orgánico, si queremos usar la palabra. Sí, es una buena palabra. Y traje algo para leer sobre esto, porque diste en el blanco con ese comentario. Esto viene de un libro del famoso Robert Ferris, que es un experto en este tema de la formación espiritual. De la formación. Él dice, el éxito o el fracaso de cualquier proyecto educativo depende de la persona del profesor. El profesor, no la asignatura, ni tampoco los métodos, se encuentra en el corazón del proceso educativo. La efectividad del seminario, pensando en lo que tú dijiste, depende de las vidas, los corazones, el ministerio y la dedicación de la facultad. Wow. Y él dice más adelante, el profesor es el currículo. Él mismo. Él mismo. Y Justo González dice lo mismo. Creo que conoces un poco claro que sí. a Justo González, que dice que el profesor espiritual es aquel profesor que deje que el Espíritu Santo lo utilice como modelo en el aula. Me llamó la atención lo que dijo González. Sí. Bueno, Jim, muchas gracias. Nos estás poniendo más responsabilidad a los maestros. Sabemos, y eso es parte del llamado que Dios nos ha dado. Para mí, sé que muchos maestros nos van a ver, y otros que se van a convertir también maestros, o no solamente pensando en un seminario, sino también pensando en el líder de la iglesia, ese privilegio que tenemos de modelar esa formación espiritual. Cuéntanos un poquito de esta historia, Jim. ¿Por qué te apasiona tanto el tema de la formación espiritual y la educación teológica? Yo creo que me apasiona en primer lugar porque Dios ha ido trabajando conmigo con mucha paciencia, y me di cuenta algún día que este es el gran gozo de mi vida. A veces, y voy a decir esto, lo digo constantemente, pero creo que vale la pena repetirlo. A veces pensamos que ser como Cristo es un trabajo imposible. Si tú, por ejemplo, le preguntas a alguien, ¿qué significa ser como Cristo? La persona contesta, ser más generoso, ser más santo, ser más comprometido, orar más, ofrendar más. Y eso se nos vuelve una carga que nadie puede aguantar. Pero eso no es. Esa es la ley. Hay que tener cuidado. Esa es la ley, sí. que siempre nos mata y hasta nos aleja de Dios, porque vemos y creemos que es imposible. Me di cuenta que quizás la primera parte de ser como Cristo es relacionarme con el Padre Celestial como Cristo se relacionaba con su Padre Celestial, en esa confianza de ser hijo amado. Yo soy un hijo, Él era el hijo perfecto, yo soy un hijo en proceso de
de formación. Pero la formación de Dios es una historia de amor. Dios me forma a la imagen de Cristo porque me ama. Amén, muy bien. No porque yo sea malo. Hay cosas que hay que cambiar, pero sobre todo es una formación de amor. Dios me forma a la imagen de su Hijo amado, porque en Él yo soy también el Hijo amado de Dios. Y creo que en el ministerio perdemos el gozo porque vemos las cosas que tenemos que cambiar, vemos que no somos como Cristo, nos desesperamos, nos despreciamos a nosotros mismos. Y a veces como el sentimiento de derrota también. Sí, es un sentido de derrota, buena palabra. Y comenzamos, a la luz de eso, comenzamos a enfatizar los programas porque no confiamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, confiamos en la perfección de nuestros programas. Y eso es quizás un segundo elemento. Yo sentía la presión en el ministerio de llevar a cabo los programas perfectos, nítidos, dinámicos, pensando que el éxito iba a depender de la calidad de los programas. Obviamente queremos programas de calidad, pero la influencia más importante en la iglesia en cuanto a la formación espiritual de la gente es tu ejemplo, tu propio ejemplo como líder. Tú eres en tu propia vida el instrumento más potente que Dios tiene en la mano para la formación de su pueblo. Pero muchas veces no creemos eso. Confiamos más en algún programa secreto, algo nuevo, innovador, que vaya a cambiar la forma en que hacemos el ministerio. Programas, métodos, sí, entiendo muy bien. Y Jim, gracias por liberarnos también, o dar una idea, yo digo que liberadora. Yo llegué un momento a sentirlo también así cuando dijiste, se vuelve entonces la ley, o cosas entonces prácticas para hacer, que si no lo haces no estás, digamos, espiritualmente hablando bien. Sí. Y a lo que estamos diciendo antes, la rutina. Sí. Y es o la rutina, o si no, la otra cosa es que, si quieres tener una vida espiritual, una formación espiritual, tienes que hacer esto y esto cada día. Sí. Si no lo haces, entonces... No eres espiritual. Exacto. Y entonces viene el otro sentimiento de derrota, o viene el sentimiento de culpa. Exacto. Eso no es lo que Dios... A veces yo he dicho, es como la roca, ese famoso mito de los griegos, la roca de Sísifo. ¿Te acuerdas de eso? Entonces Sísifo era condenado a ir subiendo la roca. Gran trabajo. Se esforzaba y cada vez que llegaba ahí a la cima, se le escapaba y regresaba. Correcto. Y era una vida de frustración. Y a veces yo veo a los creyentes en eso, de ser como Cristo, es como la roca que voy empujando, pero de repente tengo una gran pelea con mi esposa, miro la pornografía, caigo en este pecado que yo dije que yo no iba a volver a cometer, y la roca otra vez viene abajo. Jim, el tiempo se nos fue y hay más preguntas que quisiera haberte hecho, pero en el 2 minutos que tenemos, ¿cuáles son 2 o 3 consejos que tendrías para nuestros estudiantes? ¿Cómo pueden crecer hacia la imagen de Cristo como una parte integral de sus estudios teológicos? ¿Qué consejos prácticos así puntuales les darías? Bueno, yo creo que quizás hay 4. Uno es tener cuidado con lo que se puede llamar el evangelio raquítico. El evangelio raquítico es creer que cuando puse mi fe en Cristo, fui perdonado y justificado, y ahora voy a ir al cielo. Y todo esto es cierto, gloria a Dios. Y mientras tanto, tengo que llevar la vida cristiana. Entonces tenemos este concepto de llevar la vida cristiana con muchas normas, con muchas expectativas, en lugar de entender que cuando puse mi fe en Jesucristo, yo fui unido a Cristo.
Dios me unió a su Hijo amado para que yo pudiera vivir también como hijo amado. Y tenemos que mantener esa verdad teológica. Eso es un buen ejemplo de integrar la teología, la buena teología, con los cambios en nuestra vida. Segundo, confiar quizás, o ¿qué dijiste, Williams? Me gustó tu palabra de quitarnos el peso de pensar que mi gran desempeño ministerial es la clave para cambiar la vida de la iglesia. Repito que es la calidad de tu propio caminar con Cristo. Pablo siempre hablaba de ser el ejemplo. Y tú sabes que en el griego ejemplo es tupos. Tupos es la marca que deja el martillo. Y que cuando Cristo tiene control de nuestra vida, entonces vamos a ser como un tupos, un líder tupos. El impacto de nuestra vida deja forma a la gente más a la imagen de Cristo. Quizás en tercer lugar, sí, las disciplinas espirituales, pero como expresión de mi gozo en el Señor, expresión de mi deseo de tener comunión con Él. Puedo decir que, ya tengo muchos años. La práctica de la meditación en la palabra, el tiempo a solas con el Señor, sigue siendo un gran gozo de mi vida. Es el momento más importante de mi día. Sigo también examinándome para no caer en lo que tú mencionaste, lo rutinario, que sea un tiempo genuino de comunión, con a veces cambios, para que yo no caiga en la misma rutina pensando que, yo soy muy espiritual porque miro el reloj, yo pasé 20 minutos orando. Y lo último sería lo importante que es hacer esto con otros. Los líderes, nuestros estudiantes en DTSE, todos luchan con la soledad. Muchos están ahí como líderes, llevando cargas bastante fuertes, cargas ministeriales. Nos necesitamos. Hay que tener con quién compartir esto. Hay que tener con quién hablar. No se puede hacerlo solo. Y creo que eso es una parte importante de DTSE. La oportunidad para que haya comunidad. Me encanta enseñar la clase de formación espiritual en el programa, porque ahí estamos como una comunidad. Obviamente cada uno está en su lugar, pero por lo menos tenemos un espacio para relacionarnos los unos con los otros, animarnos los unos a los otros en nuestro caminar con el Señor. Jim, muchas gracias por los consejos. Sé que tenemos que sentarnos una vez más a platicar. Hay muchos temas que dejamos ahí en el camino, pero te agradezco por el tiempo. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros, y será un placer poder compartir estos temas y que sean de bendiciones para ustedes. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.